Esta tarde me da mucho gusto estar con Aurelio Major en lo que será la tercera charla de una serie de conversaciones que sostendremos desde Librerías El Sótano con autores de la casa editorial Vaso Roto. Pongo en antecedentes a quienes amablemente siguen esta charla. Aurelio Major es poeta, traductor y editor. Dirigió el brazo editorial De Vuelta, presidido por Octavio Paz, y fue el director de la filial mexicana de Tusquets. Ha vertido al español la obra de Susan Sontag, y en 2013, Words Without Borders publicó su coedición de poesía y narrativa española contemporáneas. En 2003 cofundó la revista Granta. Fue comisario en 2014 en las conmemoraciones en España del centenario de Octavio Paz, del cual prologó y editó, de una palabra a la otra, los pasos contados para esta editorial. Recientemente ha publicado su edición de La poesía reunida de Ida Vitale y la de Viaje a la Revolución de Bertrand Russell. Antes de sumergirnos, pues bienvenido. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, América, por la invitación y gracias sobre todo al Sótano también por acoger, digamos, esta conversación y desde luego a mi editorial, a Janet Clarion, que dirige Los Destinos de Vaso Roto, que es una editorial en muchos sentidos, no solamente porque me hayan publicado, muchísimo menos, sino por lo que han publicado en todos estos años, sino porque es una editorial además ya referencial y es un honor publicar en el sello. Pues queremos ir directamente a tu escritura poética, pero me gustaría aprovechar, ya que estamos en el año de Granta, que nos compartieras un poco sobre esta faceta. Eres editor, eres escritor, pero es importante conocerte como prescriptor. Creo que es una figura que no tenemos muy bien definida, pero es muy importante conocer. Esa tarea en la que asesoras a grupos editoriales y recomiendas autores. El número de Granta recientemente publicado es de hecho el segundo, que recoge a escritores menores de 35 años con al menos un libro de narrativa publicado y repite un ejercicio que realizamos en el año 2010. Hemos ido publicando números monográficos a lo largo de los años. La revista Granta es una revista británica que tiene ya muchísimos años publicando. Es una de las revistas referenciales en lengua inglesa. Y Granta en español es una publicación que es, digamos, hija de la matriz británica. Hay otras ediciones en el mundo. Es, de hecho, me parece que la única revista verdaderamente internacional literaria, la única revista literaria verdaderamente internacional que hay sucursales, digamos, o ediciones, para decirlo con mayor precisión, tanto en Israel como en Portugal, como en Suecia, como en Japón, en fin, y muchos otros países en el mundo. Entonces, Granta en español sigue el precedente de una primera lista que se realizó en los años 70 en Granta, donde se recogían a los mejores autores menores de 40 años y en esa lista pues se convirtió prácticamente en lo que después llamó el Dream Team, la editorial Anagrama, porque publicó muchos de ellos. Se dieron a conocer, por ejemplo, autores como Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, por citar, a dos entre los muchísimos otros, Julian Barnes y tantos otros, Martin Amis y tantos otros que podría yo citar. Cada 10 años, Granta en Inglaterra ha recogido estas antologías, además de los números regulares que hace 4 veces al año. El número español y la edición española se hacen 2 al año. Y en el año 2010 hicimos una primera selección. Esta selección se hace con un jurado. Se convoca públicamente a los interesados, como digo, menores de 35 años de todo el orbe hispanoamericano y español, no importa en el país en el que vivan. Y en este caso, en el caso del 2010, pues ahí se recogieron las obras de escritores que eran escasamente conocidos o no conocidos casi en absoluto. Puedo citar, digamos, desde Samantha Schweblin hasta Patricio Pron, por citar 2 argentinos. Ortuño, por ejemplo, por citar un mexicano. Y como estos, pues hubo muchísimos más. En total fueron 22. En el año 2020, pero por la pandemia tuvimos que posponer un poco las deliberaciones del jurado. En este caso, el jurado estuvo integrado por Rodrigo Fresán, Horacio Castellanos Moya, por Chloe Aridgis, ella escribe directamente en inglés, por Gaby Wood, que es la directora de la Fundación Booker, y por Valerie Miles, que es cofundadora conmigo de la revista. Yo cada vez he estado menos implicado en los últimos años, pero en este año sí que participé como jurado en la publicación de este
conjunto de 25 escritores de todos los países de América. En fin, se presentaron todos los escritores de los países de América, incluida España, pero no elegimos a todos o a cada uno, no se trataba de elegir a un escritor por país, sino se trataba sobre todo de elegir a los mejores que se habían presentado. Fueron más de 200 candidaturas, los leímos exhaustivamente a todos y hemos descubierto escritores excepcionales. Quizá lo que más cabría destacar en esto es, primero, la presencia de 3 escritores cubanos, uno de ellos residente en Cuba, Eudris Planche Savón, y a un escritor ecuatoguineano. Se sabe poco, o por lo menos para quien se interese saberlo. Guinea Ecuatorial fue una antigua colonia española y la lengua oficial en Guinea Ecuatorial es el español. Es el único país africano cuya lengua oficial es el español. Y entonces la publicación de estos escritores, pues ha sido un motivo, digamos, de satisfacción, porque muchos de ellos tienen un inmenso talento. Entonces, esto es lo que podría describirte, digamos, de este año Granta. Se presentará próximamente en el Festival Hey de Segovia y ha tenido mucha repercusión en todos los medios. Lo presentamos hace poco en el Cervantes, también en una edición virtual como esta. Y ha tenido, pues, reseñas adversas, favorables. Ha habido discusiones de todo tipo. Quienes se han quedado fuera, quienes están dentro, quienes no pudieron entrar porque apenas por unos meses de diferencia cumplían años y por lo tanto ya no podían entrar, ya no podían ser menores de 35, en fin. Pero este número se ha publicado ya en español, porque los propósitos de Granta es dar a conocer y tender un puente, hacer una conversación transatlántica, como ha dicho, digamos, repitiendo la frase de Julio Ortega, esta conversación transatlántica entre España y América Latina, que muchos escritores no se conocen entre sí. Los escritores y la tradición argentina, por ejemplo, Uruguay, es muy distinta a la tradición colombiana o mexicana, en esta, digamos, República Mundial de las Letras. Y por otro lado, también muy importante, es que la literatura latinoamericana, la literatura también escrita en español en general, pueda ser conocida en Estados Unidos. Y este número se ha traducido simultáneamente en Inglaterra y está publicado también en Estados Unidos, en inglés y en español. Pues muchas gracias por todo esto que nos acabas de contar, pero Prodromo es el libro que nos reúne hoy. Cuéntanos cómo se complementa o no todo lo que haces con la escritura poética. Queremos saber cuáles son las herramientas creativas que utilizas en este proceso. A ver, digamos que en la República Mundial de las Letras, como he hablado en la República de las Letras, la poesía es la aristocracia. La poesía concentra en el menor número de palabras, gracias a su concisión y a su múltiple significación, porque no son palabras en un mundo palabrero, como decía Juan Ros, el poeta argentino, sino que se trata de concentrar en el menor espacio posible todas las posibilidades que tiene el arte literaria. Esto para decirlo, digamos, en términos muy generales. Desde el silencio, la poesía, mediante la música, la palabra y esta fuente de sentidos o de significaciones, convierte a la poesía en, digamos, un ejercicio de alta intensidad, o para decirlo en otros términos, es la verdadera realidad aumentada. Un verdadero poema siempre es subversivo porque cuestiona la lengua, porque la pone en entredicho. Y al concentrarla y ponerla en entredicho, un poema verdadero es siempre subversivo. Y es, como digo, la verdadera, la genuina realidad aumentada. Las fuentes de las que bebe este libro son múltiples. Hay muchísimas referencias, como en todo poema que se precie. Inventa sus propias tradiciones, resignifica las tradiciones, pero podemos seguir, digamos, conversando al respecto.
La contraportada de este poemario trae la opinión de 5 grandes mujeres de letras. Con esta invitación, los lectores nos arrojamos a una lectura que representa un desafío por todos lados, ¿no? Es un descubrimiento, pero sobre todo exigencia. La preocupación formal está implícita. Y sobre todo esto que dices de la rebelión del lenguaje. De repente brotan y brotan palabras y se manifiestan de manera muy viva y sobre todo que hacen que el lector tenga que poner toda su atención. ¿Podríamos hablar de esta preocupación formal? Sí, desde luego, quienes han tenido la generosidad con el libro, no conmigo, sino con el libro, con los poemas que tienen, digamos, vida propia. Eh, Hay escritores que son más inteligentes que los libros y a mí me gustaría pensar que este libro es muchísimo más inteligente que yo. Eh, las personas que han tenido, digamos, y poetas que aprecio muchísimo, que han tenido la generosidad de recomendar, digamos, su lectura, si se quiere llamar así, que son Ida Vitale por una parte, Olvido García Valdés por otra, Teddy López Mills, la medievalista Victoria Cirlot y Esperanza López Parada, que es una de las grandes ensayistas sobre poesía que hay en lengua española. Todas ellas han, digamos, avalado con sus palabras digamos, el conjunto de Pródromo. Hay una preocupación formal, pero en muchos sentidos. No es una preocupación formalista, pero sí que hay una preocupación formal en todos los poemas. Es imposible que haya no forma. La no forma no existe. Todos lo pensamos con forma. Desde el punto de vista eminentemente práctico, puedo poner un ejemplo, una analogía. Todo escultor que se precie sabe que cuando se encuentra con una piedra, digamos, un bloque de mármol de una cantera, ese bloque de mármol, ese material, contiene solo determinadas formas, no puede ser cualquier forma, solo hay digamos, un número limitado de formas que se puede extraer, digamos, una pieza de un bloque de mármol. Y lo mismo sucede con cualquier otra composición de mérito artístico. Para concentrarnos en la poesía, los materiales son los que dictan su forma. Eh, y a su vez, esas formas no son necesariamente las convencionales. El libro, desde luego, participa de algunas convenciones. Por ejemplo, hay retrancas, si se quiere, o burlas, o torsiones, por llamarlo así, de un soneto. Pero también se juega con muchísimos otros, porque también la poesía es un juego, pero es un juego muy serio. También hay preocupaciones, digamos, de otra índole. Y cada uno de los poemas allí procura cumplir con la forma que le dictan los materiales que al principio forman parte de él y que se van decantando. Los epígrafes representan algo muy importante para cada uno de los escritores porque se establece un diálogo, se establecen también las influencias. Yo me detuve un poco en el de Blanchot, donde especificas que para callarse hay que hablar. El poemario nos habla, nos dice mucho, y creo que no es el único diálogo intertextual, tampoco lo quiero reducir al epígrafe que me llamó la atención. Entonces, me gustaría que abundaras en estos diálogos que estableciste a lo largo de Pródromo. A ver, pródromo significa varias cosas. Para establecer, digamos, justamente este diálogo con los epígrafes. Pródromo dialoga, digamos, con toda la tradición, dialoga con la poesía moderna, dialoga con las vanguardias históricas, dialoga con la espiral que es el regreso de estas vanguardias históricas con algunos poetas ya en el siglo XXI. Dialoga con tradiciones de varias lenguas, siempre a veces, no siempre, pero en un tono que no busca la grandilocuencia, sino más bien en una suerte de tono íntimo acaso, siempre, acaso incluso hasta bromista. No diría que cuento chistes, pero que sí que constantemente este diálogo con la tradición busca a través de la risa e incluso a través de la carcajada, ciertas torsiones y ciertas sorpresas. Pródromo, como digo,
significa varias cosas. Primero, es en el sentido actual del término, es un término médico, que significa los primeros síntomas del preludio de una enfermedad. Los ginecólogos, por ejemplo, hablan mucho de estas fiebres prodrómicas que las madres gestantes, cuando van a parir, padecen. Entonces, en este sentido también es una enfermedad estética, es el preludio de una enfermedad estética. Esta enfermedad estética es una suerte de neobarroco, por decirlo así. Un neobarroco que está muy localizado, además que está localizado en Argentina, que está localizado en Bernardo de Campos, pero no me voy a detener, digamos, en todos para citar nombres que no necesariamente todos han leído o todos conocen. Pero esta es una de las primeras claves. La otra de las claves es que pródromo, en el sentido más etimológico del término, significa umbral. Es el vestíbulo para la entrada a un templo. Es justamente, había en fin, para no detenerme, digamos, en todos los detalles de esto. Pero pródromo también, por ejemplo, puede ser San Juan Bautista, que es el que precede, digamos, al advenimiento de Cristo, si queremos hablar en términos puramente católicos o cristianos. Pródromo también es otro sentido de la palabra barroco. Cuando digo barroco, no solamente digo barroco en términos de Góngora, el barroco histórico, sino también, como he dicho hace un momento, el barroco literario, de las vanguardias, de las repetidas vanguardias en espiral de la poesía latinoamericana, que ha seguido un curso muy distinto al de la poesía española. Y yo diría que estas vanguardias latinoamericanas, sobre todo me refiero a ellas, como podría ser, por ejemplo, el caso de Eduardo Milán, me refiero a ellas como en el caso, por ejemplo, de Néstor Perlonguer, o me refiero, digamos, como la de Arturo Carrera, por citar, digamos, a tres escritores argentinos uruguayos que particularmente me interesan. En fin, los epígrafes, casi cada uno de los poemas tiene un epígrafe. Y este epígrafe es una de las claves del desarrollo del propio poema y del diálogo de este poema, pero no se agotan desde luego en los epígrafes. El que te refieres a Blanchot prologa tiene otro epígrafe de Nerval, da inicio a un poema que está escrito en una sección, que es la tercera, que se llama Esparcimientos. Esa sección está compuesta por dos poemas. Cuando digo esparcimientos es que son, digamos, poemas que son casi más juego. Este poema específico, en el que está el epígrafe de Blanchot, es un poema que es en realidad un centón, o un centón para pronunciarlo como lo pronuncian los españoles. Un centón no es otra cosa, es un ejercicio además barroco muy antiguo, que no consiste más que en escribir un poema con versos de otros. Prácticamente todos los versos de ese poema son frases entresacadas de un libro de Enrique Vilamatas. Ese libro se llama Bartleby y compañía. Está ahí especificado en el título del libro. Es como leí algunos libros suyos, que hace una referencia a su vez a un libro importante de Ramón Roussel, el de las invenciones de África. Entonces, este poema fue creado para dar cuenta de una responsabilidad que tuve como jurado del Premio Formentor de las Letras que se le concedió a Enrique Vilamatas. Cada uno de los participantes en el jurado, en los que estaban, digamos, pues desde Ignacio Vidal Folk hasta Juan Antonio Masoliver Ródenas, que es muy conocido en México, porque es también poeta, y Cristina Fernández Cubas, entre otros varios. Cuando le concedimos el premio a Enrique Vilamatas, una obra que me interesa muchísimo y que admiro mucho, yo decidí, en lugar de participar con un ensayo en el volumen conmemorativo, participé con un poema. Y este poema es justamente este. Este poema, digamos, tiene entidad propia. Todos sus aciertos son obra de Vilamatas y todos sus defectos son míos. Pero como digo, este es un poema compuesto por citas de los autores que Enrique Vilamatas a su vez cita en ese libro que se llama Bartleby y compañía, que es un libro fundamental en su trayectoria y que es sobre todo el origen de la palabra no.
Pues ahora que estamos hablando de las secciones y que hablamos justamente fue uno de mis poemas favoritos, entonces más adelante a ver si leemos un fragmento. Hablemos de estas 5 secciones que sobre todo nos dejan ver tu exhaustivo conocimiento del idioma, o sea, la riqueza del léxico es algo que debo confesar que me llevó al diccionario en algunas ocasiones, pero la ecuación no fue tan sencilla, no solo era encontrar los significados, porque realmente cuando volvías al poema, ahí es donde realmente vivía la palabra que había buscado. Y el conjunto era sorprendente, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de escritura y estructura de los poemas que integran cada sección? A ver, Pródromo es un libro que se ha gestado a lo largo de muchos años, yo diría que de decenios. Yo he escrito mucho, pero he publicado muy poco. Entonces, este libro es una decantación de esto. Los poemas que me parecía que ya podían darse, digamos, a la luz están recogidos aquí. Hay otros proyectos en cierre que ya vendrán posteriormente. El libro está integrado por 5 secciones, como dices. El libro va no sigue el orden habitual de un libro de poesía en el que los poemas más antiguos van al principio, cuando es un libro, digamos, que recoge simplemente en orden cronológico las cosas, sino que es un libro que funciona a base de varias espirales. Son 5, de hecho. En la primera de ellas es un conjunto de poemas, digamos, para acercar al lector a ciertas constantes de la escritura, de la poesía que me va nutriendo. El segundo es un par que busca, bueno, ya podría, digamos, extenderme un poco más. El poema se llama Il Lapso, y se inscribe sin querer ni muchísimo menos. Esto es, digamos, un matter of fact, es simplemente la constatación de un hecho. Si esto tiene, digamos, sus méritos o no los tiene, es otro asunto. Yo no estoy para juzgarlo, pero es un poema largo que tiene ya, digamos, alguna tradición en la poesía mexicana, y que desde luego obedece a las lecturas de Primer Sueño, obedece a las lecturas, por ejemplo, de Gorostiza, de Muerte sin fin, se nutre también de Blanco y de algunos otros poemas largos de Octavio Paz, y con esto podría yo, digamos, seguir. También de Anagnórisis, por ejemplo, de Tomás Segovia. Entonces, esta es la segunda parte del libro, y de hecho es el poema más reciente, que ya tiene algunos años, aunque es el más reciente en el propio libro. Después, Esparcimientos, que también son poemas relativamente recientes, hace un quiebro, un rompimiento. Son dos poemas distintos. Uno de ellos está compuesto por fotografías y citas sin acreditar de poemas de las vanguardias históricas. Ahora explicaré, digamos, las razones de esto, pero es un poema, digamos, o un artefacto, para decirlo con precisión, en el sentido que le da Nicanor Parra a sus artefactos. Después está el que hemos hablado hace un momento, como leí algunos libros suyos, que es un centón. Y después hay otras 2 secciones, una que se llama Torsiones, donde, digamos, juego un poco con la propia tradición más formalista. Aquí hay, digamos, referencias a Eliot, como tú en algún momento me indicaste, que es además correcta. Y también referencias, por ejemplo, a la poesía barroca tradicional española, por citarte, digamos, 2 ejemplos. Y luego la parte final son poemas mucho más antiguos, algo más sueltos, que son, digamos, debilidades de mi parte, porque forman parte, si se quiere, de una fidelidad a ciertos temas y a ciertos asuntos. Entonces está integrado por los poemas más recientes hacia los más antiguos. Sí, desde luego es un libro, si quiere, si quiere, exigente, pero te voy a decir 1000 veces que les ama palabras en un mundo palabrero, sino de lo que se trata es de crear objetos de mérito artístico que producen un placer, eh, yo diría, en el sentido más amplio del término, pero también satisfacer al oído, es decir, hay un componente prosódico musical muy importante, casi diría que central, y que proviene además de una tradición francesa muy importante que va desde Baudelaire, pero que sobre todo se acentúa y es, digamos, el padre, por lo menos para mí, el padre de toda la poesía moderna, que es Mallarmé.
y forma parte también, digamos, de digamos, otras confluencias, si se quiere llamar así. Los poemas no están hechos, digamos, para que alguien esté buscando constantemente las referencias a los que se refieren, sino que han de ser leídos sueltos y han de satisfacer, como digo, los tres requisitos que Pound, por cierto, definía como tiene que ver, digamos, con la música, con el oído, después el otro con el concepto, con la palabra, y después con el otro con el concepto más, digamos, más amplio, en el sentido de lo que puede resultar como un proceso de análisis o de interpretación de esta fuente de significaciones. Por ahí hablabas de Nicanor Parra y Sí. las fotografías son una sorpresa, o sea, es como una manera de refrescar la mirada, de detenernos, no sé, 12 fotos, 2 poemas, ¿en qué momento decidiste incluirlas? O sea, ¿cuál fue el motivo de esta aparición de lo figurativo? Bueno, en realidad estas fotografías, digamos, son mías, tomadas por mí, en un bosque en Canadá. Yo soy mitad canadiense y mitad mexicano, y entonces suelo ir a Canadá todos los años, y esto fue, digamos, un objeto encontrado. Lo que ocurre es que no es un objeto, digamos, pequeño como las cajas de Cornell, sino un objeto más grande. Este objeto es un automóvil que había tenido un accidente, probablemente una volcadura cerca de la autopista, y había sido dejado allí desde los años 50. Fue, digamos, saqueado por las piezas que importaban, pero el cadáver del automóvil estaba, digamos, allí, ya invadido por toda suerte de plantas, por árboles que estaban creciendo en su interior, por la hojarasca del mes de otoño, que es justamente cuando tomé las fotografías, y las tomé desde varios ángulos. Estas fotografías lo que pretenden era, se convirtieron, digamos, en el objeto que quería escenificar un choque. Porque el automóvil ha tenido, digamos, sufrido un accidente. Yo no sé si hubo muertos en este o no, pero en fin, el cadáver del automóvil está allí, herrumbroso. Y este choque es el choque de las vanguardias históricas. Hay cada uno de los versos que sirven de subtítulo a las fotografías. Es en varios idiomas. Es una cita de, como digo, de las vanguardias históricas. Entonces hay un poema de Minaloy, por ejemplo, hay una cita de la prosa del Transiberiano de Centrars, hay una cita de un poema de Marinetti, y justamente este choque en espiral entre las vanguardias históricas que propugnaban, por ejemplo, en el caso de Marinetti, la preeminencia de la velocidad y de las máquinas. Este es un comentario irónico a esta preeminencia y su fracaso. Y por otro lado, el gusto, ni siquiera sino el gusto, sino el tropismo de romántico por las ruinas en medio de la naturaleza y cómo la naturaleza se va paulatinamente apropiando de ellas. Entonces, esta es una, digamos, primera lectura o segunda o tercera de este artefacto. Por ahí tengo que confesar que he recibido un entrenamiento de alto rendimiento en poesía contemporánea gracias a Vaso Roto, y entre lo que he leído me llama la atención ver en cada uno de tus poemas como que nos quieres acudir acerca de la imposibilidad de la escritura poética, de lo difícil, de que las palabras luego no alcanzan, de que pensar en nombrar nos sumerge un poco como en el terror. Siento que vas de una profusión así intensa y nos llevas a la abstracción, luego siento como respiro zen. En mi caso soy atleta de largas distancias, sentí que fue como un maratón. Sí. Y no sé si sirve el símil o realmente ya es... No, no, desde luego que sirve. No, desde luego que sirve, porque hay algo, si tú eres, por ejemplo, corredora, te lo digo porque mi esposa, Valerie Miles, lo es. Sabes, por ejemplo, que en la medida que vas, digamos, corriendo largas distancias, se llega, digamos, a una suerte de plataforma, si se quiere llamar así, o de plateau. Si trabajas, digamos, mucho con tu cuerpo, tú sabes que hay una cosa, por ejemplo, en las artes marciales, esto se sabe para las personas que hacen hatha yoga o que han sido deportistas de alto rendimiento, que se llama the knower of the field. Que es el que conoce el campo. Entonces tu cuerpo empieza a hacer cosas sin que tú seas consciente de ello. Por poner un ejemplo, cuando nosotros estamos conduciendo un automóvil y lo hemos conducido durante muchísimo tiempo,
eh, nos damos cuenta de que nuestra cabeza puede estar en un sitio y nuestro cuerpo haciendo algo automáticamente. Y llegamos a nuestro destino después de haber conducido kilómetros y no nos hemos dado ni cuenta de cómo ocurrió aquello. Del mismo modo, cuando un atleta de alto rendimiento alcanza, digamos, esta suerte de meseta, puede estar, digamos, corriendo mucho tiempo y aparece en ese momento, la cabeza empieza a pensar quizá de un modo más lúcido mientras el cuerpo está corriendo. Este pensamiento lúcido, del que habla, por ejemplo, muy bien Haruki Murakami, en uno de sus libros de por qué, digamos, se dedica a ratones, es una experiencia parecida a la que puede, por ejemplo, tener un montañista cuando está escalando, digamos, un pico, porque tiene que tener concentración absoluta. Esa concentración absoluta produce un éxtasis. Esa concentración absoluta, ese éxtasis contemplativo, es justamente el significado de ilapso, que es el título del poema más largo del libro. Ese éxtasis contemplativo se parece mucho al éxtasis religioso. Pero también al éxtasis que producen, por ejemplo, determinadas drogas, los psicotrópicos sobre todo, quienes hayan consumido, como yo mismo y muchas personas que conozco, hongos alucinógenos, por ejemplo, peyote y demás, saben de lo que estoy hablando. Entonces, este momento, digamos, zen al que te refieres, desde luego que está muy presente, sobre todo en el poema Ilapso y en algunos otros más, pero sobre todo en Ilapso. En realidad, Ilapso no es otra cosa más que una contemplación de cómo se detiene el tiempo. Pues nos acercamos peligrosamente al final de la entrevista y quiero seguirte preguntando cosas, pero ¿qué tal si nos lees un poquito de alguna selección que hayas hecho para compartir con los lectores y para escuchar? Porque sí, leer en voz alta es otra experiencia diferente que una primera lectura, tú el libro y sin sonidos, a cuando empiezas a... Sí. Bueno, pues me voy a permitir entonces leer, esto sí será una lectura tal cual, quizá uno o dos poemas, para dar, digamos, una idea para quienes no conozcan el libro de qué se trata. Esto es importante también saber que un poema no se agota en sí mismo. Estamos hablando siempre de una experiencia estética y del mismo modo que oímos, por ejemplo, un concierto o una sonata de Scarlatti muchas veces y no se agota nunca, un verdadero poema no debería agotarse nunca. Siempre es una fuente, como digo, de significaciones y por lo tanto siempre es una lectura que va enriqueciéndose. O para decirlo en términos de Susan Sontag, leer es releer, siempre. Y dice así. Y es un poema Ilapso que tiene incluso algunos elementos de intervención política y que tiene que ver además en algún momento con la violencia que está ocurriendo en México, de manos de los carteles de narcotráfico, no es otra más que esta y parte del Estado. Esta es una parte del poema. Todo duerme para olvidar que dormir al sol es peor. Dormir a los rayos de la luna y mayormente cuando entran por angostos agujeros. Bullicio de pericos, relinchos y élitros. Martillos atruenan en la planta, la sierra en las ramas, coches y carapachos volcados que se fueron traqueteando entre olas dilatadas de lomas y aluviones con lápidas y cajas corridas cuesta abajo. Tendidos por tierra y zarandeados, entre sueños se levantan y se visten y hieren a todos y algunas veces se arman y suben a caballo y otras veces asaetean un venado polvoriento que está derecho así como pasmado. Estos han sido inscritos para su ruina, en el escombro donde la tierra pide su bocado. Aunque sea jade, se quiebra, aunque sea oro, se rompe, y lo acendra con el hueso el dueño del cerca y del junto. Dormidos para recordar la coincidencia invertida, el opio o mandrágora, ibeleño o dormideras, o culantro verde o zumo de lechugas con falsas riendas. Pesar los amuletos de cuerno o de marfil en donde están los que ya no tienen cuerpo.
Nada queda de la rechifla en 1000 oídos, de los puros y mendrugos hostigados por la luz adulterada del sol oculto, asusados por azar, haciendo vascas con los votos y los datos, y el cargador avalando el pleno imperio, metrónomo del llanto y la insidia del escrúpulo gargajo. Postergarlo todo, hacia adelante, huir asediados por los granos, irse por las ramas de estampida, la boca con su lengua de fuego, el breve viso de los casquillos, relicarios de hornacina en ripios o flancos que nadie pisa. No quebranta la ira la respuesta blanda. Consta que tras la sutura palpebral duran iridiscentes de la cuneta, hendidos del busto hasta las bragas, eflorescencia azafrán y blanca en la pared virulenta de la verga. Las copas por las en paloma audiendo, elaboran no sé qué, a no sé dónde, so pena de no sé cuánto, se destaca del campo florido para meter la pala en la grava o perdido. Como hace el mirlo, apenas no hay tronada. Como hace el mirlo en bonancible día, soslaya lo fragante. Y cuanto más despierto, más burlado. Destrabado del barro o en descalabro, el pensamiento se transmuta en sueño, dándole a la flojera su mordisco. Todo dormita para deambular a las partes de dentro, con los ojos vueltos de nácar. Gracias. Pero antes de la lectura citaste a Susan Sontag. No quiero que nos vayamos sin que nos cuentes acerca también de esa parte de traducción y sobre todo de la experiencia con ella. Desde luego, la última parte no la vi con toda claridad, pero sé que te refieres a la traducción y Susan Sontag. He sido traductor desde hace muchos años, pero solo desde cosas muy puntuales. Como traductor de poesía he traducido a Basil Bunting, a Charles Tomlinson y a muchos otros poetas, digamos, de la vanguardia o modernidad recientes, sobre todo de la segunda generación, que son los que más me interesan. El caso de Susan Sontag es un caso particular porque además se estableció una relación personal con ella y también esa relación ha continuado con su hijo David Riffel, historiador y politólogo. En el caso de Sontag, ella estaba también muy interesada en la traducción. Yo me ocupo de su obra desde el año 2002, me parece, de los libros que se han ido publicando póstumamente, de los libros que todavía publicó en vida a partir de esa fecha. Y para mí ha sido una de las personalidades, digamos, centrales en mi formación intelectual y moral. El otro, desde luego, fue Octavio Paz, con quien tuve tratos durante muchos años. El caso de Sontag es particularmente importante porque es una de las personalidades literarias más interesantes de los últimos 50 años, un referente no solamente en el feminismo de la primera hora, sino también en el segundo y en el tercero, una persona extraordinariamente lúcida, muy inteligente, una de las grandes ensayistas norteamericanas, sobre todo en el aspecto que concernía en dos, digamos, facetas fundamentalmente. Hay muchas otras, porque también fue novelista, escritora de cuentos. Hace no mucho tiempo tuve la fortuna de editar para la lengua española la edición de sus cuentos para Random House, y merecen la pena mucho volverse a leer. Antes se leían con alguna reticencia porque ella siempre tenía, digamos, mucho más predicamento como ensayista y comentarista política. Ha sido muy valiente, no solamente, digamos, para denunciar los abusos de parte del gobierno en de Estados Unidos hacia los países del tercer mundo y que la respuesta que algunos terroristas habían tenido en el año 2001, el 11 de septiembre, no había sido, digamos, casual. Su visión es desde luego compleja y no se refiere, digamos, simplemente como un acto de venganza, sino que tampoco habría que pensar en Estados Unidos como si fuese una suerte, digamos, de país en el que la moralidad y la moral
ha de ser dictada, digamos, al resto del universo. Es desde luego un faro moral, un faro histórico importantísimo para nosotros, porque si no los tuviésemos a ellos, tendríamos a China o a Rusia, digamos, en preeminencia, pero me estoy desviando. Lo que quiero decir con todo ello es que hay dos aspectos de Sontag que es muy importante destacar. El primero de ellos es que fue una lectora excepcional de varios escritores europeos y gracias a sus lecturas hemos podido, digamos, leerlos con mayor atención, con mayor antelación, con mayor profundidad. Podría citar desde Walter Benjamin, por ejemplo, hasta Elias Canetti, solo por, digamos, citar a dos de ellos. Pero por otro lado, hay una vertiente en la que Susan Sontag es una genuina pensadora y pensó antes que nadie o decantó antes que nadie algunos aspectos. Yo destacaría dos sobre todo. Primero, su libro sobre la fotografía, que es todavía referencial para todos los que nos interesa la imagen. Condensó, digamos, a partir de ensayos muy antiguos, que van desde Walter Benjamin y hasta otros tantos más, pero hizo continuación, que es Ante el dolor de los demás. Estos dos libros tomados en conjunto, el segundo es una revisión, una revisitación y un diálogo con el primero, son absolutamente fundamentales. Hay que destacar también la extraordinaria prosa de Sontag, que es una prosa, digamos, muy densa, en la que cada una de las oraciones es una idea. Y la otra parte que también me parece muy importante de su obra es justamente la conjunción de dos ensayos importantes. Como se sabe, porque ella misma lo hizo público, ella padeció, digamos, enfermedades, algunas de ellas pudo librarlas, no libró la última de ellas porque se repetía, digamos, un cáncer de distinta índole. Y esto, pues desde luego, la llevó a la tumba mucho antes de tiempo. Tenía todavía muchos proyectos que desarrollar. Pero la enfermedad de sus metáforas y el sí de sus metáforas son dos libros fundamentales, son dos ensayos fundamentales que recomiendo muchísimo, muchísimo leer. Uno de los, digamos, aspectos centrales de la enfermedad y sus metáforas es justamente cómo tendemos en la mayor parte de las personas, incluso hoy día, a pesar de este ensayo y a pesar de todo el conocimiento científico que hay alrededor de las enfermedades, en considerar, por ejemplo, algunas de ellas como si desde el punto de vista moral. A veces hablamos y se habla, digamos, en la lengua coloquial, como si la enfermedad fuese una suerte de castigo divino o algo que nos merecemos y simplemente ocurre por un azar biológico y a veces se puede explicar por algunas otras razones, digamos, desde luego la gente que fuma mucho o que consume, digamos, alimentos que no debería consumir o que tiene sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, hay ciertas cosas que nos metemos en el cuerpo que no deberíamos estarnos metiendo y estas son explicaciones, digamos, científicas. Pero antes de que estas explicaciones se produjeran, y esto es muy antiguo porque tiene que ver con la peste y tiene que ver desde luego con la pandemia ahora, como si fuese una suerte, digamos, de castigo divino o incluso peor, que es un castigo divino hacia el mal comportamiento individual respecto de en determinadas circunstancias. Y esto es el análisis que hace ella de esto es magistral. Ahora, antes de terminar, nos gustaría que nos compartieras cuáles son tus lecturas en este momento, qué le recomendarías a nuestros lectores, también algo que le quieras decir a los lectores de Sotan, por favor. Bueno, primero darles de nuevo las gracias por acogerme en esta conversación contigo. Gracias a ti, América, por esto. Ha sido un placer conversar contigo. Antes de despedirnos, sí me gustaría, digamos, dar las gracias desde luego a Vaso Roto por la iniciativa y por estar allí siempre. Recomendaría, digamos, a varios escritores, si me permite, sobre todo, porque como resido en España y esta conversación está teniendo lugar entre Barcelona y la Ciudad de México, me gustaría recomendar a algunos poetas algunos poetas españoles que tienen vínculos con América Latina que no son del todo evidentes y que me parece que a los escritores latinoamericanos podrían interesarles particularmente. A los escritores mexicanos, desde luego, y a los lectores de poesía. Uno de ellos es de Olvido García Valdés, que acaba de publicar Confía en la Gracia en Tusquets Editores. Acaba de recibir ella misma hace escasas semanas el premio Pablo Neruda en Chile. Es una escritora, es una poeta española notabilísima, de las grandes poetas españolas.
Hay otro vínculo que también podría establecerse para seguir tendiendo puentes entre España y América, y entre España y México. Es desde luego pues, el gran poeta vivo de España, que es Antonio Moneda. Bien merece muchísimo la pena leer porque hay vínculos clarísimos con una parte de la tradición poética mexicana. Y podría también citar otro porque es también una personalidad curiosa y una poesía, digamos, eh, que tiene sus vínculos con Carlos Martínez Rivas, con el poeta nicaragüense en alguna medida, y sobre todo con algunos intereses de un poeta español, pero radicado en México y por ello desde muy niño, y por lo tanto poeta mexicano, que es Gerardo Denis. Este poeta al que me refiero se llama Francisco Ferrer Lerín, que es un ornitólogo profesional, ha publicado también en Tusquets Editores ya varios libros, y es un poeta excepcional, importantísimo, que todo, digamos, lector de poesía debería conocer. Podría, digamos, extenderme más y entonces, por ejemplo, mencionar de mis lecturas recientes a las dos poetas mexicanas que admiro particularmente, que son María Banda y Tex Mills, por razones además muy distintas, porque son poetas muy diferentes. Pues, quizás a las que haya mismo. Es además también poetas. Ellos están publicados como la edición Miguel Casado, sus libros de un libro muy reciente de ensayos recopilados, están publicados por una editorial que está radicada en Chile, pero que publica fundamentalmente en Madrid, que se llama Libros de la Resistencia, y es justamente la edición, digamos, porque Pródromo se publicó solamente para América Latina en Vaso Roto, y para España está publicado justamente en la editorial Libros de la Resistencia. Y ellos publican pues a muchos escritores, digamos, latinoamericanos y algunos españoles digamos, tienen muchos vínculos en común, por decirlo, digamos, rápidamente. Pues te agradecemos tu tiempo, todo lo que nos has recomendado. Ya saben que pueden pasar a cualquiera de nuestras librerías por Pródromo, que aparte es un libro blanco. O sea, ya saben que las colecciones de poesía de Vaso Roto son impecables. Y pues recuerden que en Librerías El Sótano mantenemos todos los protocolos para cuidarte y seguirnos cuidando, porque esto desgraciadamente no se acaba. Recuerden que leer siempre será esencial, pero lo esencial de los libros está en sus lectores. Gracias, Aurelio. Gracias a Muchas gracias a vosotros. Gracias a Janet Clarion y Clara. Muchas gracias, sí. Gracias a Vaso Roto Editorial. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a Janet Clarion por hacerlo. Exactamente. Y a quienes... Y bueno, pues sí, y a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión y al sótano. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.